Eclesiastés capítulo 4. Dirigí entonces la mirada hacia tanta violencia que se comete bajo el sol, y pude ver que los oprimidos lloran y no hay quien los consuele. Y no hay quien los consuele porque el poder está en manos de sus opresores. Felicité entonces a los que ya han muerto, más que a los que aún viven. Aunque más felices que estos dos son los que todavía no han nacido, pues todavía no han visto tanta maldad que se comete bajo el sol. También he podido ver que todo el que se afana y tiene éxito en lo que hace despierta la envidia de su prójimo, y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. El necio se cruza de brazos y acaba por destruirse a sí mismo. Más vale un puñado de descanso que 2 puñales de afanes y aflicción de espíritu. Una vez más dirigí la mirada hacia la vanidad que existe bajo el sol. Y vi a un hombre solo, sin hijos ni hermanos que los sucediera, y que no obstante nunca dejaba de trabajar, ni se cansaba de contemplar sus riquezas, ni tampoco se preguntaba, ¿y yo? ¿Para quién trabajo? ¿Para qué reprimo mi apetito por las cosas buenas? Y esto también es vanidad y un trabajo infructuoso. 2 son mejores que 1, porque saca más provecho de sus afanes. Si uno de ellos se tropieza, el otro lo levanta. Pero hay de aquel que tropieza y no hay quien lo levante. Si 2 se acuestan juntos, mutuamente se calientan, pero uno solo no puede calentarse. Uno solo puede ser vencido, pero 2 presentan resistencia. El cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. Mejor es el joven pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos, porque el joven sabio, aunque haya nacido pobre en el reino del viejo necio, sale de la cárcel para asumir el trono. Yo he visto a todos los que viven bajo el sol seguir al joven que sucederá al rey necio. La gente que lo sigue es incontable, y sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y hablándonos de la reminiscencia, que es un ejercicio saludable, tan positivo para los ancianos. ¿Verdad? Usted se pregunta por qué yo traigo esto como introducción a la lección de hoy. La razón es la siguiente. El autor de este libro de Eclesiastés, cuando lo escribió, era un anciano. Y lo que Salomón está haciendo aquí en este libro es una reminiscencia de todo lo que fue su vida,
de todo lo que fue su vida, de las cosas buenas, malas, etcétera, etcétera, y al final llega a unas conclusiones, y esas conclusiones son las que él trae para nosotros. Originalmente fueron para los jóvenes del palacio, y particularmente, y pensando mucho, me imagino yo, que en su hijo Roboam, que fue un hijo, ¿verdad?, que le dio un poco de candela. Entonces él consideraba de la misma manera que se hacía con los proverbios. Ustedes se acuerdan que el libro de los proverbios era para los jóvenes, principalmente, del palacio. Igualmente, Eclesiastés. ¿Quién fue el autor de Eclesiastés? Fue Salomón, como hemos dicho. ¿Cuándo lo escribió? Entre el año 1000 al año 930 antes de Jesucristo. ¿Dónde se escribió? Se escribió en la ciudad de Jerusalén. Y Eclesiastés significa el predicador. Eso es lo que significa Eclesiastés. El predicador. ¿Qué es un predicador? Alguien que da un mensaje, una exhortación. Algunas personas se refieren a este libro como un libro de apología. El método que se utiliza es el de la poesía. Ustedes saben que existen 5 libros poéticos. Son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Esos son los 5 libros poéticos. De estos 5 libros poéticos son los Salmos y los Proverbios, los que más estructura poética tienen. Pero los otros también tienen un sentido poético, esa expresión. Ustedes saben que Salomón fue hijo de David, del rey David, que David fue el primer rey de Israel, que el reinado de David fue un reinado conforme a la voluntad de Dios y que fue un reinado exitoso, de mucho progreso y sobre todo de muchas conquistas territoriales. En realidad David fue un guerrero, fíjense, fue un poeta, fue un músico, un hombre bien sensitivo, pero a la misma vez un guerrero y bastante sanguinario, por cierto. Él tenía esta combinación, así que él pudo extender bastante los límites territoriales de la nación de Israel y establecerla allí firmemente como una nación en Canaán. Ahora, cuando él muere, le sucede su hijo Salomón. Salomón no se caracterizó por ser un guerrero. Salomón le dio continuidad a esta edad de oro. No se envolvió tanto en guerras. Salomón se dedicó a las artes, a la sabiduría, al comercio, al desarrollo en términos de alianzas, intercambios comerciales. El ejemplo típico, ustedes lo tienen con la reina de Saba. Realmente la visita de ella era una visita de intercambio comercial. Así que él solidificó también el reino en ese sentido y fue un reinado de paz. Como podemos decir que hablamos de la paz de Augusto César en la historia romana, que fue un periodo de una gran paz, porque antes de Augusto, que fue el periodo democrático de Roma, pues sí hubo muchas guerras, se caracterizó por las conquistas y la guerra. Entonces ese periodo de Augusto fue la paz romana. Ahora, este periodo de Salomón fue en este sentido de una manera similar. Ahora, Salomón tenía en esta vida todo lo que una persona comúnmente se piensa que necesita para ser feliz. Hoy en día, si ustedes ven el esquema de valores en nuestra sociedad, ustedes van a ver, cuando examinen a Salomón, que él tenía todo lo que el sistema de valores, un tanto tergiversado de nuestra sociedad, una persona puede tener para ser feliz. Número 1, tenía sabiduría que vino de Dios, porque él la pidió y Dios se la dio. Y esa sabiduría es reconocida aún por David. En el libro de Reyes hay un versículo donde aparece David reconociendo la sabiduría de su hijo. Él tenía sabiduría, tenía riqueza, que como ya le hemos dicho, él heredó una nación ya estable y él aumentó esa riqueza. Fíjense que el templo de Jerusalén, ¿quién lo construyó? No fue David,
fue Salomón. Así que eso le da a ustedes una idea de lo grandioso que fue su reinado. Así que tenía sabiduría, tenía riqueza. Y la otra cosa es que Salomón tuvo muchos placeres en la vida, placeres de todo tipo, placeres carnales, placeres, vamos a decir, sentimentales, en términos de que él era un literato, una persona que le gustaba las artes. Se dice que él tuvo 500 esposas. Yo siempre digo en términos de broma que eso ni él mismo se lo creía, pero ahí están las estadísticas. Bueno, la cosa es que este hombre tuvo todas los placeres y no solamente tuvo la oportunidad de tener acceso a eso, sino que los ejecutó. Salomón, con toda esta imagen positiva que nosotros tenemos de él como rey, en realidad Salomón fue un gran pecador. Fue un hombre que durante toda su vida se dio a los excesos de los placeres, a los excesos de las riquezas, a los excesos de todas estas cosas que nosotros hemos mencionado. Entonces, cuando llega la postrimería de su vida, él reflexiona sobre todo lo que ha sido su vida previamente. Y él dice, todo esto es vanidad. Y dice, todo es vanidad bajo el sol. Bajo el sol todo es vanidad. Entonces yo les voy a mencionar a ustedes, y les voy a decir, que esta reflexión de Salomón, posiblemente él no fue el primero que la hizo, pero tampoco fue el último. A lo largo de la historia, nosotros vemos grandes filósofos que reflexionan sobre la vida. Yo les voy a traer a ustedes 3 ejemplos, a ver cómo lo podemos comparar con Salomón. Un ejemplo es Albert Camus, un filósofo francés de principios del siglo anterior y finales del siglo XIX. Más bien estuvo en el siglo XX. Él desarrolló una filosofía en que decía, la vida entera es algo absurdo. Es absurdo. Y decía, dentro de esto absurdo que es todo, tenemos que encontrar alguna forma de hallarle algún sentido para ser algo feliz. Vamos a entrar en detalle en esa filosofía. El otro es Jean-Paul Sartre, otro filósofo francés, quizás el máximo expositor de la filosofía existencialista, de un existencialismo que era decadente y deprimente. Jean-Paul Sartre, él decía que la vida, la existencia, era una cosa que estaba llena también, al igual que pensaba Albert Camus, de muchas cosas negativas, y que aunque hubiera mucho placer y hubiera muchas cosas que se pudieran hacer y muchas realizaciones, al final no tampoco tenía mucho sentido, y que lo único que le daba sentido a la existencia era una libertad, y que el hombre ejercía esa libertad, incluso podía expresar su derecho y su manifestación de libertad teniendo como opción el suicidio. Él no decía que el suicidio era algo que debía hacerse, pero él decía que un hombre podía tener buenas razones para el suicidio y que era legítimo en determinados casos, cuando no era un acto de mera desesperación, sino que era un acto de la persona a afirmar su vida. De hecho, Jean-Paul Sartre terminó su vida suicidándose. Para que ustedes vean lo que son los grandes pensadores de este mundo. El otro es Schopenhauer, alemán. Un filósofo alemán que toda su filosofía estaba basada en que uno debe todo el tiempo, todos los días, pensar en la muerte, porque era lo único que le daba sentido a la vida. Porque si uno le daba pensamiento a la muerte, podía entender bien todas las otras cosas y darle más importancia a todo en la vida. Esa era su forma. Fíjense que esta gente tenían una solución a un problema filosófico que ellos plantearon bien similar a lo que hizo Salomón. Porque Salomón, después de vivir, como dijimos ya que vivió, él concluyó que todo era absurdo, que nada valía la pena, que él decía, todo es vanidad bajo el sol.
La conclusión de esos pensadores fue similar a la de Salomón. Lo que pasa es que Salomón habló todo el tiempo de bajo el sol, este absurdismo de la vida, esta sin razón de ser de la vida, era bajo el sol, todo es vanidad bajo el sol. Pero ya en la postrimería de su vida, Salomón dice, hay una solución a esta cosa absurda que es la vida, y es la obediencia a Dios. Por lo tanto, Salomón fue más allá de esta vanidad que está bajo el sol y fue más allá del sol. Él buscó más allá del sol. Estos pensadores que yo le mencioné se quedaron aquí sobre esta tierra, se quedaron bajo el sol, y las soluciones que propusieron no fueron soluciones que realmente resolvían el problema. Esto yo lo traigo como un dato interesante de esta comparación de lo que es el pensamiento humano y lo que es el pensamiento de Dios manifestado en su palabra y a través de los instrumentos que él utiliza. Que en este sentido, pues obviamente tenemos que concluir, Salomón fue un gran instrumento de Dios, pero con que vivió como vivió, al final de su vida, pudo reflexionar y alcanzar y llegar a la verdad, a la última de todas las verdades. Bueno, así que las palabras clave de este libro son vanidad, debajo del sol, sabio, etcétera, y hace énfasis, ya lo mencionamos, en la transitoriedad de la vida, y responde a las preguntas más importantes que todos nos hacemos en esta vida. ¿Cuál es el sentido de todo? Ahora, ¿por qué Salomón y esta persona que yo le mencioné también llegaron a la conclusión que esta vida era algo fútil? ¿Por qué? En primer término, porque la vida es enigmática. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos, aunque quejamos entenderlas. Aquí sobre esta tierra, estamos hablando bajo el sol, de vanidad bajo el sol. Y lo otro es que la vida es pasajera. Cuando nosotros nos confrontamos a esta realidad de lo enigmático y lo pasajero de la vida, o sencillamente llegamos a las conclusiones y aceptamos las soluciones que dan los filósofos y los hombres sobre esta tierra, que no vamos a hablar de la política, porque la política eso es un arrastrarse. Vamos a hablar de esta gente que pensaban con cierta elevación. Encontramos que con todo y eso no produjeron de ninguna forma las soluciones reales al problema de la vida. Vanidad, todo es vanidad aquí sobre esta tierra. Pero nosotros que estamos aquí sabemos que tenemos una esperanza y tenemos un sentido para nuestra vida que no está bajo el sol, que está sobre el sol, que está con Dios. Ese es el mensaje del libro de Eclesiastés. Y sin embargo, en el libro de Eclesiastés no se menciona frecuentemente de una manera profética lo que va a ser eventualmente la solución final. Porque aunque él está diciendo que la solución está en levantar sus ojos a Dios, en obedecer a Dios, en vivir una vida sana, él todavía no tiene la revelación de Cristo. Y de eso tenemos que estar bien conscientes. Sin embargo, hay un punto en Eclesiastés, y eso está en el capítulo 3 de Eclesiastés, versículo 17, donde se habla de que tanto el justo como el impío va a estar sometido al juicio de Dios. Esa es la clave. Si estamos sometidos al juicio de Dios, todo lo que hagamos, bueno o malo, va a pasar por ese juicio. ¿Y cuál va a ser el resultado desde la perspectiva humana de esa vida, de ese proceder, de esa existencia de nosotros? Que no vamos a poder cumplir con lo que es la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es perfecta. Así que ese texto que aparece en Eclesiastés capítulo 3 versículo 17 se está refiriendo a lo que aparece entonces, se propone en el Nuevo Testamento. Esto lo encontramos en 2 Corintios capítulo 2 versículo 15, donde se dice que nosotros entonces somos justificados por Cristo. Así que esa es la única proyección profética, y que lo concatena este libro, lo une al hilo de la revelación
en la palabra, que no son simplemente consejos para una vida sana, que están ahí. Bueno, así que él concluye que a pesar de todos los fracasos que él tuvo, porque tuvo una vida, como ya les dije, cómo se caracterizó esa vida, él concluyó que había sido una vida de fracaso, lamentó, sin embargo, él propone que es mirar a Dios y vivir dando gracias a Dios con la bienaventuranza que cada día recibimos y que esa es la felicidad de la vida. Él dice, nosotros podemos ser felices en esta vida sin que estemos dedicados a los excesos del placer, del poder y de estas cosas que corrompen tanto al ser humano. Ese es el mensaje de Eclesiastés, hermano. No le quiero dar más detalles, quiero que ahora vayamos con esta base, según el esquema que siempre acostumbramos tener aquí, pero unas consideraciones generales. Vamos entonces a hacer la lectura para que ustedes me reaccionen y preparamos entonces el podcast que siempre publicamos por el canal de YouTube. Vamos a empezar con la hermana Bethsaida. En el capítulo 4 de Eclesiastés, él comienza con el versículo 1, me volví. Dice que anteriormente él había reflexionado sobre lo que va a decir en este capítulo 4, en los versículos 1 en adelante. Y nos habla, ¿verdad?, sobre la violencia. Nos mencionas también las lágrimas de que son las personas que están oprimidas. Pero también no tiene, ¿verdad?, que cuando una persona está oprimida no tiene ni consuelo, no tiene esperanza, no tiene fuerza para hacer absolutamente nada. Y en medio de toda esta situación, nos dice en el versículo 3, y tuve por más feliz uno y otro al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras debajo del sol se hacen. Así que en estos 4 versículos, mis anotaciones que yo hice, ¿verdad?, la opresión de la gente, es que debido a la opresión y a la tristeza, el hombre mejor es que estar muerto que estar vivo, y era mejor que no naciera, por la sencilla razón que al no nacer el ser humano, pues no iba a sufrir, y una vez que ya está en la tierra, pues se va a encontrar con el sufrimiento, con la opresión, con lágrimas, con que van a ser realmente maltratados. La otra que nos habla es el afán del egoísmo, y en este versículo, de los versículos 4 al 5, él nos dice, ¿verdad?, que visto todos trabajos y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Nos habla sobre la envidia. Muchas veces ese afán por el egoísmo, ese afán por obtener más y más cosas y más deseos, y hoy día se lo aplicamos al mundo en que vivimos. Muchas veces estamos en el afán de adquirir unas casas en unas áreas acceso controlado, queremos tener el carro de la última moda, queremos tener los teléfonos toda última, todo. Sabiduría, estudio, placeres. Queremos tener absolutamente todo, y algunas veces vamos a la realidad que pues vivimos de las tarjetas plásticas, están sobrecargadas. Entonces ahí le viene el afán de cómo va a bregar con toda esta situación, cuando en su corazón lo que es egoísmo, porque quiere experimentar, quiere agarrarlo todo, cuando realmente la realidad es que tarde o temprano se va a confrontar de que tienes realmente una crisis económica a la cual tiene que confrontar y tiene que resolver esta situación. Otra de las cosas que dice aquí, ¿verdad?, sobre la importancia también del descansar, que mucho trabajan. ¿Cuántos hemos conocido gente en nuestro pueblo que trabajaron mucho trabajo, no trabajan de lunes a domingo, y usted lo ve todo el tiempo cerrando los negocios tarde, y cuando llegó acumulando dinero y riqueza, no le dedicaban tiempo ni a sus hijos ni a su familia, y una vez que ellos mueren, usted ve que el negocio lo cierran y ellos cada uno va a disfrutar y a hacer fiesta con lo que la persona tuvo tanto tiempo trabajando sin realmente coger un tiempo de descanso. Y lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando aquel hombre que estaba con mucha riqueza, que iba a tumbar para hacer un granero más grande, y Dios dijo, mira, tú esta noche viene la muerte, o esta noche termina tu vida. Así que nos enseña a coger la vida paso a paso y día a día, y disfrutar el tiempo con nuestras familias y amistades. Usted no solamente hace una reflexión filosófica, sino que es también unos consejos prácticos. Así que esos consejos que nos da y que debemos de hoy día
de enseñárselo a esta juventud, de que hay que balancear el tiempo, de que los padres le han dado tanto y tanto y muchas veces no tienen el tiempo de ir a ver a los papás, no tienen el tiempo de irlos a cuidar, no tienen el tiempo de llamarlos, no tienen el tiempo de llevarlos a las citas médicas, porque estoy ocupado, estoy trabajando, tengo compromiso. Y realmente cuando ya al final de sus papás lo que le quedan a ellos es un vacío y posiblemente cargo de conciencia por no haberle dado la calidad de tiempo que necesitaban sus padres. Todo eso lo enseña Salomón en el vanidad, libro. de vanidad. Fíjate cómo aplica el día de hoy, de una manera precisa. Así que hasta aquí. Muchas gracias, magnífico, hermana. Seguimos, continuamos con la hermana Naida. Mire, ¿desde qué versículo esto? Usted llegó al 5, al 8, al 8. Hermana Naida Nieves. Está el 8. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defrauda mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Pues está esta persona que no tiene familia, porque no le da tiempo, porque se ha pasado trabajando y guardando riqueza, y de momento se pregunta, pues ¿para qué yo voy a guardar tanta riqueza si no tengo a quién dejársela? Pues entonces quiere decir que no todo es acumulo de riqueza, no todo es afán de trabajo, sino uno tiene que tener una visión y buscarse un medio. O si no puede tener hijos, adopta hijos, pero déjale esa riqueza a alguien. Exacto. No acumularla para que se pierdan. Viene siendo una adicción. Una adicción. Se convierte en una adicción. En una adicción al trabajo. Y las adicciones no son irracionales, no son sabias. Todo esto nos enseña Eclesiastés. Sí. Hermana Naida, muy bien. Seguimos con nuestra hermana Adelaida, del 8 en adelante hasta el final. Hermana Adelaida García. Está un hombre solo y sin sucesor, a lo que dijo ella. Vamos al 9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Llega hasta el final. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es vanidad y aflicción de espíritu. Vanidad y aflicción de espíritu, hermana Adelaida, su reflexión. Yo leí en una boda, me pidieron que yo leyera este pasaje donde dice, estos versículos donde dice, mejor son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Y es que uno debe, lo que dijo la hermana aquí, que uno debe estar acompañado. Sí. ¿Verdad que sí? Tener el esposo, la esposa, un amigo, una amiga, lo que sea, y estar acompañado, pero el mejor amigo es Cristo. Ahora, esto es para aquel tiempo, pero ahora tenemos el mejor amigo que no nos deja ni nos desampara nunca, que es Cristo. Ahora podemos agarrarnos de Él, recortarnos de su pecho y depender de Él. Y como dijo la hermana, vivir día a día, ¿verdad? Sí, podemos hacer planes y podemos hacer muchas cosas, pero vivimos día a día pegados de nuestro Señor. Fíjate que esos son consejos prácticos que aplican al día de hoy también. Lo que pasa es que aquí, en el Antiguo Testamento, nosotros no tenemos la revelación completa. Exacto. Y tú la complementas cuando haces la referencia a Cristo, como estuvimos apuntando al principio. ¿Alguna de las hermanas quiere...? Que cuando nos dice, ¿verdad?, de dos en dos, y si lo vamos Hermana a ver, Betsaida. si vamos a ver hoy día la complejidad del trabajo, una enfermera, no lo voy a poner la enferma, en la parte de la salud, la enfermera no puede hacerlo todo. No puede coger la temperatura, pero hay una que está cogiendo la sangre, hay otro que está haciendo limpiando, a otro que está cogiendo las notas, haciendo reportes, o sea que es un conjunto, un equipo, para que el trabajo sea más rápido y más productivo y de mejor calidad, y así se cuida al empleado. Cuando se quiere hacer toda una persona, se quema.
se mismo. quema y se afecta la salud, y el servicio no es un servicio de eficiencia. Así Sí. que el que trabajar, como dice dos, ¿verdad? Ayuda a uno que si se cae, que la otra persona está ay, estoy agotada, pues vamos a seguir, nos falta poco, ¿verdad? Una motivación que es tan necesario, porque muchas veces el ser Sí. humano necesita ser motivado. Y lo que llaman sprint corp. El coaching, como dicen Sí. por ahí, es tal que Fíjese. esa motividad. Y la otra es que no hablan donde se acaba la popularidad. Sí. En un momento dado, pues, y vamos a coger en el mundo de los artistas, hay un artista que sube, como uno dice, como la alcaldesa dice, que está un tiempo, pero tiene la popularidad por cierto año o por cierta temporada, pero llega un momento que esa popularidad se terminó y se acabó. Sí. Pero nosotros La fama. tenemos, ¿verdad? La fama, el dinero, si no hace buena inversión, se quedan sin Todo nada. eso es nada, todo es vanidad. Todo es vanidad. Todo es vanidad bajo el sol. debajo del sol. Ah, Y eso también implica que el ser humano no es para estar solo, Ajá. es para estar acompañado. Por Exacto. eso Dios hizo a Adán y a Eva, Ujú. porque entiende que el hombre solo no puede estar. Así mismo. Y pues las riquezas se deben de hacer entre dos, no es entre uno. Exacto. Fíjense, por ahí hay tantos libros que se escriben, de manuales, muchísimos manuales prácticos en la vida, de consejos. Y yo digo, yo no voy a comprar ningún otro manual para leer sobre estas cosas de psicología y de consejos para los aspectos prácticos de la vida. ¿Qué más manual que esto que nosotros estamos estudiando? Y cuando se trata de consejos, porque alguien puede decir, no, pero que entonces la Biblia lo que habla de religión, no, la Biblia nos habla de todos los aspectos de la vida. Lo vimos claramente en Proverbios, lo estamos viendo súper claro en este libro.